Bueno, hermanos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de quién vayas a ver este video. Y en esta ocasión quiero compartirte un estudio sobre el significado de la santidad. ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Qué es bíblicamente la santidad? Porque es un concepto que se presta para malinterpretarlo. Y a veces también para decir que en el Antiguo Testamento significaba una cosa y en el Nuevo Testamento significaba una cosa diferente, o la manera de llegar a ser santos en el Antiguo Testamento es diferente a la manera de ser santos en el Nuevo Testamento. Entonces, bueno, vamos a ver versículos. Espero que este video no sea muy largo. Así que acompáñenme ahí con su Biblia. Déjenme, se las comparto. Ahí estamos ya. Y vamos a iniciar en Deuteronomio capítulo 26 y lo vamos a leer desde el versículo 16. Y rápidamente aquí, solamente para entrar en contexto, aquí es Moisés recordándole al pueblo el pacto que habían hecho con Dios. ¿Cuál fue ese pacto que habían hecho con Dios? Si lo quieren buscar, está en Éxodo capítulo 24. Éxodo capítulo 24, desde el versículo 3, cuando Dios da los 10 mandamientos de su propia voz. El pueblo dice los versículos en Éxodo 19 y en Éxodo 20, versículo 18, dice que el pueblo tuvo miedo y que después se fue alejando y que le dijeron a Moisés que sea Moisés que hable con el pueblo y que no hable Dios para que no mueran. Entonces, a partir de ahí, Dios sigue dándole mandamientos al pueblo, pero solamente a Moisés para que Moisés posteriormente se los dé al pueblo. Bueno, cuando termina de dar todos los mandamientos que están en Éxodo 20, 21, 22 y 23, son 4 capítulos en donde Dios empieza a dar sus mandamientos. El primer capítulo, el 20, Dios los da de su propia voz al pueblo, el pueblo tiene miedo, después solamente se los da a Moisés para que posteriormente Moisés se los dé al pueblo. En el 24 es cuando ya dice Moisés, le cuenta al pueblo, como dice aquí, todas las palabras y todas las leyes. O sea, aquí es ya Moisés precisamente diciéndole o transmitiéndole al pueblo todo lo que Dios le había dicho. Dice, y todo el pueblo respondió una voz y dijo, haremos todas las palabras que Yahweh ha dicho. Dice que Moisés escribió todas las palabras de Yahweh. ¿Cuáles palabras? Bueno, el resto de los mandamientos que ya el pueblo no escuchó por miedo, pero que sí se los dio directamente a Moisés. Dice, y levantándose de mañana, edificó un altar, dice, al pie del monte y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Dice, y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Yahweh. Dice, y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto, aquí está, ¿no? Esto es lo que aquí quería llegar, y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Yahweh ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto. Bueno, aquí en este momento es cuando el pueblo se había comprometido con Dios, ¿sí? A guardar sus mandamientos, a guardar todas las cosas que Moisés les había dicho al pueblo, que venían de Dios, por supuesto. Dijeron, sí, vamos a guardar, dice, fíjense aquí, haremos todas las cosas que Yahweh ha dicho. Entonces, este libro del pacto que dice aquí, dice que Moisés escribió todas las palabras de Yahweh. O sea, el libro del pacto es lo que escribió Moisés, todas esas palabras. ¿Y qué fue lo que escribió? Las palabras de Yahweh y todas las leyes. Ahí está. El resto de los mandamientos que el pueblo por miedo ya no quiso escuchar, pero que Dios se las transmite a Moisés para que posteriormente Moisés se las transmita al pueblo. Bueno, ahora sí, regresemos a Éxodo 26. Aquí es un recordatorio que hace Moisés precisamente de ese momento. Y les recuerda el compromiso que la gente hizo. Fíjense, dice, Yahweh tu Dios te mandó hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Dice, has declarado solemnemente hoy que Yahweh es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos y escucharás su voz. Déjenme algo pequeño para que se vea bien lo que estoy señalando. Entonces, fíjense, aquí yo lo veo como un contrato matrimonial, porque muchas veces Dios, a manera de metáfora, pone el ejemplo de un marido y una mujer, y entonces la esposa vendría siendo el pueblo de Israel, y él vendría siendo el marido. Y aquí, este es un contrato matrimonial en donde la parte del pueblo de Israel, o la mujer, dice
que ha declarado. ¿Cuál es el compromiso de la mujer? ¿Sí? Dice, andar en sus caminos, guardar sus estatutos, sus mandamientos, sus decretos, y que escuchar su voz, y que escuchará su voz. Bueno, esta parte de escuchar su voz, pues es lo mismo de guardar sus estatutos, mandamientos y sus decretos. Y luego la otra parte, el esposo, que fue lo que declaró, dice, y Yahweh ha declarado hoy, dice, que tú eres pueblo santo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos. ¿Sí? A fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Yahweh tu Dios, como Él ha dicho. Entonces, aquí, para que seas un pueblo santo, ¿cómo? Aquí está, ¿no? Comprometiéndonos, dice, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos. ¿Cuál es la parte de la mujer o de la esposa que le corresponde? ¿Qué es lo que ha declarado que iba a hacer? Bueno, andar en sus caminos, guardar sus estatutos, mandamientos y decretos. Entonces, esta es el compromiso del pueblo para que posteriormente Dios lo considere su pueblo y de esa manera Dios también lo santifica, como guardando sus mandamientos. Fíjense, vamos ahora a Deuteronomio 28:9, aquí un poquito más adelante. Aquí estamos en el libro de Deuteronomio, pero más adelante, en el capítulo 28, versículo 9, va a decir esto. Dice, te confirmará, ¿qué ando haciendo? Aquí está. Lo mismo que estábamos viendo hace rato, dice, te confirmará Jehová o Yahweh por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardes los mandamientos de Yahweh tu Dios y anduvieres en sus caminos. ¿Cómo es que te va a confirmar Dios por pueblo santo suyo? Cuando guardes los mandamientos de Yahweh y anduvieres en sus caminos. Entonces aquí está, ¿no? Esa es otra evidencia que la santidad, como podemos ver aquí en estos versículos, viene de la mano de nosotros comprometernos con Dios, ¿sí? Guardando sus caminos y sus mandamientos, estatutos y leyes. Bueno, fíjense, ahora me gustaría compartirles un texto, pero que está en las Biblias católicas, y para esto nos vamos a ir a la versión de Dios habla hoy. Es en el libro de Sabiduría, capítulo 6. Déjenme solamente confirmar el versículo, es el 10. Dice, los que cumplen santamente las santas leyes serán contados entre el pueblo santo. Aquí está, ¿no? Lo mismo que habíamos visto en los otros versículos de Deuteronomio, es lo mismo que nos está repitiendo aquí este libro de sabiduría. Solamente que a veces siento que este fue muchísimo más explícito. Los que cumplen, ¿quiénes son los que van a ser contados en el pueblo santo? Los que cumplen santamente las santas leyes, dice, serán contados entre el pueblo santo. Los que se dejaron instruir por ellas tendrán cómo defenderse. Bueno, aquí está, ¿no? Lo mismo que estábamos viendo en los otros versículos de Deuteronomio es lo que encontramos aquí. Quien cumple su parte del contrato matrimonial, ¿sí? Entonces, bueno, vamos ahora al Nuevo Testamento y nos vamos a ir una cita que nos va a confirmar precisamente esto que estamos viendo. Déjenme solamente cambio la versión. Es en el libro de Romanos. El mismo apóstol Pablo nos va a decir y nos va a confirmar esto que ya vimos. Romanos capítulo 2, versículo 26. Fíjense aquí. Dice, si entonces o si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y aquí para interpretarlo de manera correcta, necesitamos saber para Pablo quién es o quiénes son los incircuncisos. Entonces, bueno, para Pablo los incircuncisos son los extranjeros o los gentiles, que así se le conoce a los extranjeros como gentiles, ¿sí? Y los circuncisos, los circuncidados o los circuncisos, para Pablo es el pueblo judío, los que rechazaban a los extranjeros. Entonces, ¿qué nos está tratando de decir aquí? Si entonces los extranjeros o los gentiles guardaren las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. ¿Quién es el pueblo de Dios? El pueblo de Dios eran los circuncidados. Entonces, lo que nos está tratando de decir Pablo es que si una persona gentil o extranjera obedece los mandamientos de Dios, va a ser considerado parte del pueblo. Y fíjense cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente, que es esto mismo que les estoy tratando de explicar. Por eso se los traté de explicar, para que cuando leamos esta versión
la podamos entender mejor. Esta es la versión Nueva Traducción Viviente. Vamos a ver ese mismo versículo 26. Fíjense cómo dice. Dice, y si los gentiles obedecen la ley de Dios, ¿acaso Él no los considerará su propio pueblo? ¿Qué habíamos leído en los otros versículos? ¿Quiénes son contados entre el pueblo santo? ¿Quiénes son el pueblo de Dios? Los que guardan sus mandamientos. Esos son el pueblo de Dios. Entonces, no necesariamente necesitas ser parte del pueblo de Israel para que Dios te considere su propio pueblo, sino que lo más importante para que precisamente Dios te considere de su pueblo es que guardes sus mandamientos, que obedezcas su ley, que hagas ese compromiso con él. Fíjense, vamos, ahora quiero que me acompañen a Apocalipsis 14:12. Ya estamos en el Nuevo Testamento, ¿eh? Vamos, nada más solamente déjenme cambio aquí de versión. Apocalipsis 14:12. Fíjense lo que dice, aquí está la paciencia de ¿quiénes? De los santos. Los que guardan los mandamientos de Dios, dice, y la fe de Jesús, o de Yeshua, como yo le llamo, ¿no? ¿Quiénes son los santos? Los que guardan los mandamientos, ¿sí? Los que guardan los mandamientos de Dios, dice, y la fe de Yeshua. Y fíjense que aquí, esta última parte donde dice la fe de Yeshua, pudiéramos pensar que es un elemento nuevo, ¿sí? Como condición de la santidad. Y bueno, sí, porque precisamente Yeshua nos dice que hay que creer en él. Pero también, por ejemplo, como por ejemplo aquí la versión Reina Valera lo tradujo, también nos puede dar a pensar que lo que necesitamos tener es la fe de Yeshua. No tanto la fe en Yeshua, sino la fe de Yeshua. Y cuando venimos a descubrir cuál era la fe de Yeshua, qué es lo que Yeshua hacía, ¿sí? Porque la fe, por ejemplo, en el hebreo es la palabra emuná, que apunta a la fidelidad y firmeza y que generalmente se apunta a esa fidelidad a la ley de Dios. Entonces, fíjense, vamos a ver qué se dice de Jesús, de Yeshua. Vámonos a Filipenses 2:8. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Dice, hablando de Yeshua, dice, y estando en la condición de hombre, dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Entonces, él mismo se hizo obediente, y no solamente cualquier obediencia, sino obediente hasta la muerte. Pero ¿obediente a qué? Él mismo nos va a decir en Juan 15:10. Vamos ahí. Juan 15:10 nos va a decir esto. Si guardaras mis mandamientos, permanecerás en mi amor. Estas son palabras de Yeshua, ¿sí? Y luego dice, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, ¿qué dice que guardó? Los mandamientos de su Padre. ¿Y qué dice el versículo anterior? Que él era ¿qué? Obediente hasta la muerte. Entonces, ¿obediente a qué? ¿Qué fue lo que descubrimos? Que fue obediente a los mandamientos de su Padre. ¿Sí? Aquí está. Pero también dice esto, y esto ya nos lo dice a nosotros, si guardares mis mandamientos, permanecerás en mi amor. Y aquí nos surge, obviamente, una duda de que si estos mandamientos que Él nos pide guardar son diferentes a los que Él mismo guardó, son diferentes a los mandamientos del Padre. Y es una duda legítima. Pero Él mismo, en este mismo libro de Juan, un capítulo anterior, en el capítulo 14, versículos del 21 al 24, nos va a resolver esa duda. Fíjense, aquí también nos va a repetir esto. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Nos repite lo mismo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y aquí también, como en el versículo anterior, nos presupone o nos hace pensar que él tiene mandamientos propios que nosotros para amarlo tenemos que guardar. Y luego después dice en el 22, porque estaba platicando con sus discípulos, pero uno de sus discípulos, que es Judas el Iscariote, le preguntó, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y la respuesta de Yeshua va en función a lo que ya había dicho en el versículo 21, sobre amarlo. El que tiene sus mandamientos y los guarda, ese es el que lo ama, pero vamos a leerlo, dice que respondiendo Yeshua, le dijo, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Fíjense. Y aquí en estas dos respuestas que da, que es básicamente, está diciendo lo mismo, de dos maneras distintas. Déjenme tratar de hacer esto más pequeño para que se alcance a ver en la pantalla. Primero en el 21 dice,
El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y aquí para resolver esto que les quiero explicar, hay que hacernos esta pregunta. ¿Qué es lo que hay que amar en este texto que está señalado en amarillo? ¿Qué es lo que hay que guardar para amarlo? ¿Qué es lo que hay que guardar para amarlo? Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que lo ama. Entonces, lo que hay que guardar para amarlo en este pedazo del versículo 21 son sus mandamientos. Y luego en el 23 nos vamos a hacer la misma pregunta. ¿Qué es lo que hay que guardar para amarlo? Dice, el que me ama, mi palabra guardará. Lo que hay que guardar para amarlo en el versículo 23 es su palabra. Y lo que hay que guardar para amarlo en el versículo 21 son sus mandamientos. Entonces, mandamientos igual a palabra, ¿sí? Aquí está usando la palabra mandamientos y la palabra como equivalentes, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Porque después él va a decir, dice, el que no me ama no guarda mis palabras o no guarda sus mandamientos, ¿verdad? Porque acuérdense, palabras igual a mandamientos, los está haciendo equivalentes. Y luego dice, y la palabra que han oído no es mía, sino del Padre que me envió. Y aquí está la respuesta. Cuando él dice que él ha obedecido los mandamientos del Padre, dice, el que me ama, guarda mi palabra. Y esa palabra, esos mandamientos no son suyos, sino también son del mismo Padre. Lo que él nos está pidiendo es que guardemos los mandamientos de Dios, ¿sí? Vamos a regresarnos a Juan 14. A ver, déjenme ver dónde estaba. Ah, no, perdón, era Juan 15, discúlpenme. Juan 15, 10. Fíjense lo que dice, si guardares mis mandamientos, permanecerás en mi amor. Entonces, esto es lo mismo que dice en Juan 14. El que me ama guarda mis mandamientos. Y ya sabemos que esos mandamientos son del Padre. Y él mismo dice aquí, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, ¿a qué fue lo que fue obediente? ¿Por qué estábamos viendo esto? Porque en Filipenses capítulo 2, versículo 8, hablando precisamente de Yeshua, dice que él se hizo obediente hasta la muerte. Entonces, esta es la fe de Yeshua. Cuando vemos en Apocalipsis 14, 12, dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos, nos confirma que los santos son los que guardan los mandamientos, pero luego nos dicen, y la fe de Jesús. Y la fe de Jesús, la palabra fe en el hebreo es la palabra emuná, que apunta a la fidelidad y a la firmeza a la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios son los mandamientos de Dios. Y Yeshua, Jesús, fue obediente hasta la muerte. Y aquí el texto nos puede estar diciendo y confirmando que los santos son los mismos que tienen la obediencia que tiene Yeshua. ¿A qué? A los mandamientos del Padre. Vamos a más versículos. Santiago 4:12, solamente para confirmar lo anterior. Santiago capítulo 4, versículo 12. Dice esto: uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Nos confirma precisamente que solamente hay una entidad, un Dios, que es el dador de la ley. No dice dador de las leyes, sino de la ley. Solamente se entiende como un singular, pues. Solamente hay una ley y hay un solo dador. No puede alguien decir que Yeshua nos dio otra ley diferente a la del Padre porque es la misma. Ya lo comprobamos. Entonces, ¿en qué es lo que debemos ser santos? ¿Cómo es que podemos ser santos? Guardando los mandamientos de Dios. Y esos mandamientos de Dios son los mandamientos del Padre. Y te quiero compartir un último versículo. Déjame, es 2 Corintios 7:1. Ya para cerrar este estudio, pero también para abrirle paso a otro estudio que te quiero compartir más adelante, y si el Eterno lo permite, lo subo hoy mismo, pero más al rato, que está en 2 Corintios 7:1. A ver, espérame. Se me perdió. Aquí está. 2 Corintios capítulo 7, versículo 1. Esas son palabras también de Pablo. Pero fíjense lo que nos va a decir. Dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos, dice, de toda contaminación de carne y de espíritu. Y luego nos va a decir cómo es que podemos alcanzar la santidad. Dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, lo que nos está diciendo Pablo, que para perfeccionar la santidad, ¿sí?, hay que perfeccionarla en el temor de Dios. Y el temor de Dios es otro concepto que ya tengo yo un video largo sobre qué es el temor de Dios, ¿sí? Y básicamente es precisamente la obediencia a los mandamientos. Entonces, a lo mejor te dejo aquí el enlace al video largo para que mejor tú veas ese video y puedas también llegar a la conclusión de que la santidad viene de la mano de la obediencia a los mandamientos de Dios. Entonces,
Bueno, sí. Acuérdense también, antes de cerrar este estudio, lo que pasa es que encontramos muchas veces, por ejemplo, en Levítico 19, vamos ahí, déjenme lo busco. Levítico 19, versículo 2. Por ejemplo, aquí dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos serán, porque santo soy yo, Yahweh su Dios. Y luego después nos dice, cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardarán. Yo, Yahweh su Dios. No se volverán a los ídolos, ni harán para ustedes dioses de fundición. Yo, Yahweh su Dios. Bueno, todos estos son mandamientos que vienen enseguida de que Él nos está pidiendo que seamos santos como Él mismo es santo. Y nos pide, por ejemplo, aquí, temer a nuestros padres y que guardemos sus días de reposo, ¿sí? Y que no nos volvamos a los ídolos, y ni que hagamos para nosotros dioses de fundición. Entonces, estos mandamientos se guardan, pero este no. Este ya lo han dejado de lado, pero también es parte de los mandamientos de Dios y necesarios para la santidad. Entonces aquí la pregunta, la santidad en la actualidad, con el nuevo pacto del Mesías, ¿ya no hay que guardar el día de reposo? Y bueno, este nuevo pacto no es otra cosa más que el mismo pacto que Dios había escrito en piedra, pero ahora escrito en nuestros corazones. Entonces, no hay ninguna diferencia. En ningún momento se maneja que hay mandamientos o leyes nuevas diferentes a las antiguas. Entonces, hay que meditar en eso. Si la santidad viene de la mano del día de reposo, si la santidad viene de la mano de la alimentación que Dios nos da en Levítico 11, porque esa es la comida santa, viene de la mano también de las fiestas. A las fiestas también les llama santas, las santas convocaciones. Entonces, todo eso son cosas que ya no se hacen en la actualidad. Y aquí es donde hay que preguntarnos, si Dios explícitamente dice que esos mandamientos, ¿sí? Por ejemplo, los días de fiesta son santos, o les llama así explícitamente santas convocaciones, y nos pide a guardarlas, que es parte de sus mandamientos. Ahora ya no hay que guardarlas. Podemos llegar a ser santos sin guardar esos mandamientos. Y bueno, les dejo esa duda y solamente para recordar, aquí el apóstol Pablo nos dice que hay que perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Y no sé, por aquí en algún lado voy a dejar la liga a... no, es que este no es un short, pero bueno, busquen mi canal. Si no, lo voy a dejar en los comentarios para que puedas ver ese video sobre el temor de Dios, porque el temor de Dios es básicamente la obediencia a los mandamientos. Entonces, lo que nos está diciendo Pablo aquí es que hay que perfeccionar esa santidad precisamente en la obediencia a los mandamientos. Todo lo que leímos sobre la santidad viene de la mano de la obediencia a los mandamientos. Y bueno, ya no me extiendo más para no hacer este video tan largo. Que Dios los bendiga, que el Eterno los bendiga y si Él lo permite, nos escuchamos pronto. Hasta luego. Bye.